Es un placer estar de nuevo aquí en la COE. Quiero dar las gracias en nombre de AESAE, Asociación Española de Servicios Avanzados para Empresas, por el apoyo que siempre estáis dando y las facilidades que ofrecéis para tanto los asociados como para los emprendedores, como los empresarios, que son, al fin y al cabo, quienes permiten el sostenimiento económico en nuestro país. Y también quiero dar las gracias a todos los que nos acompañan en esta jornada, en esta tarde, jornada que creo que les será de mucha utilidad porque puede aportar luz sobre las necesidades de la continuidad y la salvación de las empresas en estos tiempos tan difíciles. No quiero extenderme demasiado porque no quiero hurtar tiempo a los ponentes, simplemente decirles que si quieren hacer preguntas a los ponentes posteriormente a su intervención, pueden hacerlo a través del clic que les aparecerá abajo en su pantalla, que se denomina clic de preguntas y de respuestas. En primer lugar, como ponente estará Miguel Sánchez Iniesta, que es socio director adjunto y responsable en el área mercantil de Acountax. Él era presidente de la sección de Derecho Societario y Gobierno Corporativo del Colegio de Abogados de Madrid, miembro del Comité de Arbitraje Societario y Mercantil de la Asociación Europea de Arbitraje, y tiene como áreas de especialización centradas en el derecho societario, en el derecho contractual, concursal, procedimientos arbitrales, así como en el área de derecho civil. Miguel nos hablará de las herramientas para salvaguardar la viabilidad y sostenibilidad futura de las empresas en tiempos de crisis, procedimientos preconcursales y concursales. Miguel, tienes la palabra. Muchas gracias, Beatriz, por la presentación y por la invitación. Agradecer a ESAE, a COE y CEPIME por invitarme y por permitirme participar en esta jornada. Y, por supuesto, agradecerles a todos ustedes el tiempo que nos prestan con su asistencia a esta jornada sobre concursos y mecanismos preconcursados. No tengo duda de que todos somos conocedores de que el pasado 12 de marzo el Gobierno acordó ampliar la moratoria concursal, que todos conocemos que el Gobierno aprobó el Real Decreto Ley 5/2021 de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial, que, entre otras cosas, conlleva el que las empresas, empresarios en una situación de insolvencia actual no tendrán la obligación de tener que solicitar concurso de acreedores hasta el 31 de diciembre. Les engañaría si no les dijera que esta decisión del Gobierno de ampliar la moratoria concursal ha modificado en parte cuanto yo quería exponerles. Y lo ha modificado porque quiero que reflexionemos sobre si esta nueva moratoria concursal es o no una buena decisión. Tenemos la impresión de que la gran mayoría de nosotros no somos conscientes de que si yo tengo una empresa, un negocio en situación de insolvencia actual o inminente, me amparo en la moratoria concursal y no tomo ninguna decisión respecto a acudir a mecanismos preconcursales o tomar decisiones de reestructuración, no somos conscientes de que cuando termine la moratoria concursal y el 31 de diciembre decida acudir a los juzgados de lo mercantil a solicitar mi concurso, me puedo encontrar con la desagradable situación de que mi concurso pueda ser calificado como un concurso culpable como consecuencia de un agravamiento sustancial de mi situación patrimonial. Por eso me gustaría que cada uno, poniéndose en el escenario de su empresa, de su negocio, pensemos y recapacitemos sobre si esta nueva moratoria concursal es o no una buena decisión. Es posible que sea una buena decisión para todas aquellas empresas, para todos aquellos negocios que, encontrándose en una situación de insolvencia actual, insolvencia inminente, son empresas, son negocios en los que se tiene la certeza o un porcentaje alto de superar la situación de insolvencia. Son empresas que disponen de un plan de viabilidad, un plan de negocio,
empresas o negocios que han adoptado medidas de reestructuración interna, pues que nos hacen ver y poder defender que existen posibilidades de superar la situación de insolvencia y, por tanto, empresas en las que van a poder continuar la actividad a corto y medio plazo. Pero quizá esta moratoria concursal no sea una buena decisión para aquellas empresas, para aquellos negocios que, encontrándose en una situación de insolvencia actual, se amparan en la moratoria concursal, no adoptan ninguna medida de los mecanismos preconcursales o de reestructuración empresarial, se quedan esperando hasta el 31 de diciembre y cuando termina la moratoria concursal acudo al juzgado de lo mercantil y, como he dicho, me encuentro con esta desagradable situación de que mi concurso es calificado como un concurso culpable, con las consecuencias que de ello se derivan, pues, para el empresario o, en su caso, para los miembros integrantes del órgano de administración. Bueno, sé que esto que acabo de decir puede sorprender, puede generar alguna crítica, pero es la realidad y es lo que yo vengo escuchando y leyendo en los últimos tiempos. Todos podíamos pensar, yo el primero, que a la vista de la literalidad de las distintas moratorias concursales aprobadas por el Gobierno en distintos reales decreto ley, véase el artículo 6 del Real Decreto Ley 34/2020 de 17 de noviembre, o incluso tal y como está redactada en este momento la moratoria concursal del Real Decreto 5/2021 de 12 de marzo, podemos pensar que la literalidad de esta moratoria me permite que yo, en una situación de insolvencia, no acuda al juzgado de lo mercantil y, cuando termine esta moratoria, acuda y, como me han amparado en un Real Decreto Ley y una moratoria amparada en estas normas, pues que mi concurso no tenga posibilidad de ser calificado como un concurso culpable. Digo que, a la vista de la literalidad de las moratorias concursales, podríamos pensar que esto es así. Y yo, en principio, también podía pensar que con las moratorias no tendría riesgo de calificación de un concurso culpable. Pero mi opinión empieza a cambiar cuando empiezo a leer artículos y opiniones de profesionales en sentido totalmente contrario. Empieza a cambiar cuando leo, por ejemplo, un catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad Complutense de Madrid, profesor de Derecho Concursal en el Máster de Derecho Privado del Colegio de Abogados de Madrid, que escribe, y les digo literalmente: aunque no lo explique el decreto, se trata de un plazo para la búsqueda de soluciones y no exime de la obligación de solicitar el concurso ante el agravamiento imparable de la insolvencia y la certeza de que el negocio no es viable. Aquellas empresas, aquellos negocios que, dejándose llevar por el mensaje engañoso del decreto, se limitan a esperar el milagro mientras se acerca, decía en su momento, el mes de marzo, ahora tendríamos que decir el mes de diciembre, que incluso puede agravar más la situación, pueden llevarse la desagradable sorpresa de tener que hacer frente a un concurso culpable. Recientemente también leía a un abogado, economista, auditor y administrador concursal, digamos, conocido, que escribía: la moratoria no exime al administrador de su responsabilidad de solicitar el concurso voluntario si existe insolvencia, ni exonera de una eventual culpabilidad en el caso de agravamiento de la insolvencia, pues el legislador, a la hora de redactar la moratoria concursal, no modificó la norma concursal en cuanto a la responsabilidad. Yo, cuando leo estos y otros artículos y comentarios sobre la cuestión, pues empiezo a plantearme el que efectivamente pueden existir concursos culpables. Comento la situación con el juez de lo mercantil y me señala que, efectivamente, que si una empresa, un negocio en situación de insolvencia, se tiene la certeza o existen grandes posibilidades, en base al plan de viabilidad que pueda tener, plan de negocio, de que esa empresa no es una empresa viable, durante todo este tiempo se produce un agravamiento sustancial de su situación patrimonial, puede ocurrir que, cuando a partir del 31 de diciembre acuda al procedimiento concursal, se encuentre con la declaración de un concurso como culpable. Bueno, tengo que decir que, también comentado esto con otro juez de lo mercantil, en este caso en excedencia, él defendía que la literalidad del Real Decreto Ley regulador de las distintas moratorias
no deberían llevarnos a que, si yo me amparo en una moratoria concursal como la que está en los distintos reales decreto ley, aunque se produzca un agravamiento sustancial de mi situación patrimonial, el concurso que yo presente a partir del 31 de diciembre pueda ser calificado como un concurso culpable. Sentándome un poco en opiniones de administradores concursales, me voy a centrar en la opinión de dos administradores concursales, digamos, que han participado y participan en procedimientos concursales de los más importantes que se han tramitado en España. Y efectivamente ellos mantenían que habrá que ver caso por caso, pero que si una empresa, un empresario, amparándose en esta moratoria concursal, decide no acudir al concurso y durante este tiempo se produce un agravamiento sustancial de su situación patrimonial, un incremento de la deuda, la toma de decisiones que pueden perjudicar de alguna forma los derechos de los acreedores, pues perfectamente puede ser su concurso en su momento calificado como un concurso culpable. Por último, en cuanto a estas reflexiones previas, me voy a referir a cuanto publica las referencias del propio Consejo de Ministros en relación al Decreto Ley 5/2021. Dice el Gobierno, en nota que publica tras la aprobación del 12 de marzo, el Decreto Ley aprobado establece también medidas en el ámbito concursal, extendiéndose hasta el 31 de diciembre las moratorias concursales, con el fin de que las empresas viables en condiciones normales de mercado cuenten con instrumentos legales que le permitan mantener la actividad y el empleo. Es cierto que cuando luego el Real Decreto Ley 5/2021 regula la moratoria concursal, ninguna referencia hace de que la misma sea exclusivamente aplicable a empresas o negocios viables. Pero cabe entender que del espíritu del propio Real Decreto Ley, el Gobierno está pensando en que estas moratorias concursales puedan estar pensadas exclusivamente para aquellas empresas, para aquellos negocios que, estando en situación de insolvencia, puedan acreditar que son empresas viables y, sobre todo, su plan de viabilidad acredite que pueden continuar la actividad a corto o medio plazo. Como decía al principio, creo que es una reflexión que todos tenemos que tener en consideración, que nosotros en nuestro día a día, pues cuando hablamos con clientes, hablamos con empresarios, comentamos con directivos, consejeros, incluso con profesionales, tenemos la sensación de que la gran mayoría no somos conscientes de los riesgos que puede conllevar el quedarme quieto, ampararme la moratoria concursal, no hacer uso de los mecanismos preconcursales, que además ahora, tal y como está redactada, la moratoria concursal nos concede bastante tiempo, y por tanto que miremos nuestra empresa, miremos nuestro negocio y tomemos la decisión, si es lo que procede, de iniciar desde ya el uso de los mecanismos preconcursales para tratar de superar situación de insolvencia y con ello el riesgo de tener que acudir a un concurso de acreedores. Tampoco tengo duda de que todos ustedes son conocedores de cuando un deudor, persona jurídica, persona natural, tiene la obligación de tener que solicitar el concurso de acreedores. Pero me van a permitir que les recuerde que según el artículo 2 del texto refundido de la ley concursal, el deudor, persona natural o jurídica, tiene el deber de solicitar el concurso cuando se encuentra en situación de insolvencia, distinguiendo la propia ley concursal entre dos tipos de insolvencia, la insolvencia actual y la insolvencia inminente. Insolvencia actual es aquella situación en la que el deudor se encuentra en una situación en la que de una manera generalizada, permanente, definitiva, no va a poder hacer frente al cumplimiento de sus obligaciones. Es decir, cuando de manera definitiva y de manera regular no voy a poder hacer frente al cumplimiento de las obligaciones de pago que ya me son exigibles. Y considera y define la insolvencia inminente como aquella situación en la que el deudor prevea que no va a poder hacer frente al cumplimiento de las obligaciones de pago. Y el propio texto refundido de la ley concursal, en su artículo 5, dice que el deudor deberá solicitar la declaración de concurso dentro de los 2 meses siguientes a la fecha en la que ha conocido o debido conocer la situación de insolvencia actual. En relación a este plazo, conforme a la moratoria concursal regulada
en el Real Decreto 5/2021, y esto es algo que de agradecer al texto actualmente vigente, porque bueno, había opiniones diferentes o distintas respecto a cómo debía computarse ese plazo, pues nos dice que deberá solicitarse el concurso dentro de los 2 meses siguientes al cumplimiento de la fecha, es decir, 31 de diciembre. Por tanto, en la situación actual, si me amparo en el Real Decreto Ley, tendré que presentar el concurso dentro de los 2 meses siguientes a el 31 de diciembre. Y antes les comentaba que el deudor tiene la obligación de presentar el concurso cuando conoce que se encuentra en una situación de insolvencia actual o ha debido conocerlo. La propia ley concursal establece supuestos en los que se considera que el deudor ha debido conocer que se encuentra en situación de insolvencia. Supuestos en los que, si se da en alguno de nuestros casos, ya tenemos que estar bueno, pues con la idea de tomar algún tipo de decisiones o hacer uso de los mecanismos preconcursales. Dice que cuando existe una declaración judicial o administrativa de insolvencia, siempre que sea firme. La existencia de un título por el cual se haya despachado ejecución, mandamiento de ejecución o apremio, sí que del embargo hubiesen resultado bienes suficientes bastantes para el pago. La existencia de embargos por ejecuciones en curso que afecten de manera general al patrimonio del deudor. Por supuesto, el sobreseimiento generalizado en el pago, en el cumplimiento de las obligaciones. El sobreseimiento generalizado de las obligaciones tributarias exigibles siempre que este incumplimiento sea en los 3 meses inmediatamente anteriores a la declaración o a la petición de concurso, o el incumplimiento en los 3 meses inmediatamente anteriores a la declaración de concurso en cuanto a obligaciones de pago en materia de seguridad social, sueldo, remuneración de los trabajadores o relacionado con el empleo. En este sentido, el otro día me comentaban que la agencia tributaria está derivando responsabilidad a los administradores cuando se han encontrado con impagos en materia tributaria en los 3 meses inmediatamente anteriores a la fecha de la supuesta insolvencia, por no haber requerido, por no haber solicitado declaración de concurso. Bueno, ahí tendrán su defensa, pero sí advertirles de este hecho que ya se está produciendo. Y luego una última situación en la que la ley concursal considera que el deudor ha debido conocer que se encuentra en una situación de insolvencia, y es cuando nos encontramos con una situación de alzamiento, una liquidación apresurada y ruinosa de los bienes del deudor. Bueno, de lo dicho hasta ahora, tenemos claro que el deudor, persona natural, persona jurídica, que se encuentra en situación de insolvencia en los términos definidos por la ley concursal, tiene el deber de acudir a la solicitud de concurso. No obstante, el libro segundo del texto refundido de la ley concursal y bajo el epígrafe Derecho preconcursal contempla y regula una serie de mecanismos preconcursales para que todos aquellos deudores, persona natural, persona jurídica, que se encuentran en situación de insolvencia, pueda hacer uso de los mecanismos preconcursales para tratar de llegar a acuerdos con sus acreedores que permita superar situación de insolvencia y, por tanto, obligación de tener que acudir a la solicitud de concurso. Comienza este libro segundo del texto refundido de la ley concursal bajo el epígrafe Derecho preconcursal, diciendo que en el artículo 583, el deudor en situación de insolvencia, pero que no ha sido declarado en concurso, puede poner en conocimiento del juez de lo mercantil el inicio de conversaciones para tratar de lograr acuerdos, adhesiones a una propuesta anticipada de convenio o un acuerdo de refinanciación o acuerdo extrajudicial de pago. En condiciones normales, por tanto, si la moratoria hoy en vigor, desde que yo comunico al juez de lo mercantil que he iniciado negociaciones con mis acreedores para tratar de encontrar una adhesión, es una propuesta anticipada de convenio, acuerdo de refinanciación o acuerdo extrajudicial de pago, dispongo de 3 meses. 3 meses que se computan desde que presento la solicitud y no desde que se dicta el decreto de iniciar las comunicaciones. Pero en este sentido, quiero indicarles que tal y como está redactada la moratoria en el Real Decreto 5/2021, si yo pongo en conocimiento del juez de lo mercantil en este momento el inicio de negociaciones o la utilización de cualquiera de los mecanismos preconcursales, no voy a tener la obligación de solicitar el concurso hasta el 31 de diciembre. Quiero decir que tenemos un plazo realmente amplio
para servirnos de estos mecanismos preconcursales y para tratar de superar situación de insolvencia y evitar la declaración de concurso. Y que, por tanto, tendríamos que analizar muy bien si es el momento de hacer frente a esta situación y de utilizar los mecanismos preconcursales. Si me lo permiten, y puedo recomendar algo, ¿a quién podría yo recomendar en este momento acudir a estos mecanismos preconcursales? Por supuesto, a persona natural, persona jurídica, que en situación de insolvencia y con escasas posibilidades de superar la misma, pues que se sirva de estos mecanismos. Y también a todo deudor, persona natural, persona jurídica, que se encuentra en una situación de una sentencia firme obligando al pago de una deuda. Aquellas empresas o empresarios que tienen títulos judiciales o no judiciales pendientes de ejecución o que están siendo ejecutados. ¿Y por qué podría yo recomendarles? Pues por la sencilla razón de que los efectos del 583 del texto refundido de la ley concursal, por tanto, la comunicación del inicio de negociaciones, es que todas estas ejecuciones quedan suspendidas. No se permite el inicio de nuevas ejecuciones, así como los procedimientos. Por tanto, es a los que empresas o empresarios que les recomendaría acudir a estos procedimientos concursales. Mecanismos preconcursales que nos señala la ley. Hemos hablado del acuerdo de refinanciación. El acuerdo de refinanciación no deja de ser un mecanismo preconcursal que la ley pone a disposición del deudor para tratar de encontrar acuerdos con sus acreedores que permita superar situación de insolvencia y por ello obligación de acudir al procedimiento concursal. Los acuerdos de refinanciación pueden ser de dos tipos: acuerdos de refinanciación colectivos, acuerdos por tanto que el deudor suscribe con todos sus acreedores y que podrán ser o no objeto de homologación judicial, y acuerdos singulares de refinanciación, que no dejan de ser acuerdos que el deudor suscribe con uno o con varios acreedores y que no pueden ser objeto de homologación. ¿Qué se requiere? Voy terminando. ¿Qué se requiere? Pues que el acuerdo responda a un plan de viabilidad que permita la continuidad de la actividad a corto o medio plazo, que tenga por lo menos y como objetivo fundamental una ampliación significativa del crédito disponible o una modificación o extinción de las obligaciones del deudor mediante una prórroga de las obligaciones vencidas o con vencimiento inmediato, o en su caso el establecimiento de nuevas condiciones que de alguna forma van a novar las que nos están generando la situación de insolvencia. Para que el acuerdo pueda salir adelante es necesario que sea suscrito entre el deudor y acreedores que representen al menos 3/5 partes del pasivo a la fecha de la refinanciación. Y luego un mero requisito formal, y es que se formalice en escritura pública. Otro mecanismo preconcursal que nos señala el 583 es el acuerdo extrajudicial de pagos. Dice el artículo 631 que todo deudor, persona natural o jurídica, que se encuentra en situación de insolvencia, pero que no ha sido declarado en situación de concurso, podrá solicitar el nombramiento de un mediador concursal para tratar de alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos. De la lectura del 631, bueno, yo entiendo que esta participación del mediador concursal no es imperativa. De hecho, yo, en representación de una empresa en situación de insolvencia, presenté un escrito en el juzgado de lo mercantil comunicando en base al 583 que la empresa se encontraba en situación de insolvencia, que habíamos iniciado negociaciones con los acreedores para tratar de encontrar un acuerdo extrajudicial de pagos, señalando que estas negociaciones no se estaban llevando a cabo por la participación o intervención de un mediador concursal, de ahí que no hubiera comunicación del mismo, y el juzgado de lo mercantil número 15 de Madrid, editado decreto, en el que me tiene por comunicadas el inicio de negociaciones, por iniciado el procedimiento para alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos y sin la participación de un mediador concursal. Para poder acudir al acuerdo extrajudicial de pagos es necesario que la estimación inicial del valor del activo o importe del pasivo no sea superior a 5 millones de euros y que no se tenga más de 50 acreedores, y es necesario acreditar que se dispone de activo suficiente para hacer frente a los gastos del procedimiento, los gastos del expediente.
Si el deudor es persona natural, será necesario que la estimación inicial del valor del pasivo no sea superior a 5 millones de euros. ¿Qué puedo plantear o cómo puedo plantear el acuerdo extrajudicial de pagos? Bueno, puedo plantear una espera en el pago de la deuda de hasta un máximo de 10 años, quitas. Puedo plantear la conversión de créditos en acciones o participaciones, bien de la sociedad deudora o de una tercera sociedad, o con la conversión de créditos en créditos participativos. Puedo servirme mediante la cesión de bienes o derechos a los acreedores para el pago total o parcial de la deuda, y esto me lo permitirán siempre y cuando estos bienes y derechos no sean necesarios para el ejercicio de actividad. Luego puedo convertir la deuda en capital mediante la figura de un aumento de capital con prima de emisión. Termino, que me voy de tiempo. He comentado al principio, cuando leíamos el 583, que el deudor puede poner en conocimiento del juez de lo mercantil que ha iniciado negociaciones para alcanzar una propuesta anticipada de convenio. Para mí, la propuesta anticipada de convenio no es un mecanismo preconcursal, porque si yo consigo adhesiones a esta propuesta anticipada, voy a tener que presentar la solicitud del concurso para que en la tramitación del concurso se me apruebe judicialmente esta propuesta anticipada de convenio. Por tanto, más que un mecanismo preconcursal, es una forma rápida de terminar el procedimiento concursal. Lo mismo que lo que alguna vez seguramente han oído, concurso express. Si yo pongo en conocimiento al juez que no tengo activos ni tesorería suficiente para hacer frente a los gastos del procedimiento, retribución de administradores concursales, créditos contra la masa, y el juez aprecia que evidentemente esto es así, pues me podrá dictar un auto en el que, de la misma forma que me declara situación de concurso, acuerda el archivo del procedimiento. Por tanto, forma bastante rápida de continuar el procedimiento concursal. Y luego, bueno, quería comentar un poco el prepago concursal, que está ahí, no está como tal en la norma concursal. Los jueces de lo mercantil de Barcelona han decidido implantarlo. En Madrid, que yo sepa, no todos están por la labor de implantar, pero bueno, que comunico al juez en base 583 la intención de vender activos o vender la unidad productiva, cuya venta se tramitará a instancias de un experto independiente designado por el juez de lo mercantil. Y con esto termino, que me he pasado de tiempo, y muchas gracias por escucharme y perdón por las prisas, pero el tiempo apremia. Gracias. Muchas gracias, Miguel, por tu excelente exposición. Te hacen varias preguntas. La primera se divide a la vez en otras tres. Si podría presentarse un concurso por una empresa que no sea viable, que no sea admitido por el juzgado. Si la situación posterior es irreversible, ¿podría pedir responsabilidad el empresario o los acreedores? ¿Y esa responsabilidad a quién se le pediría? A ver, vamos a ir por partes. La primera es... Si podría presentarse un concurso por una empresa que no sea viable y que no sea admitido por el juzgado. Vamos a ver, una empresa que no es viable, yo creo que tiene el deber de solicitar el concurso como forma de ver cómo se puede hacer frente a las deudas y sobre todo como forma de liquidación de la compañía. El procedimiento concursal puede ir destinado a tratar de llegar a acuerdos para dar continuidad, pero si no es viable, incluso la propia solicitud de concurso puede pedir la liquidación y, por tanto, que se liquide si es que efectivamente no es viable. Por tanto, creo que no es que si puede, es que debe presentarla. En cuanto a si el juez lo puede admitir o no, por supuesto que el juez lo va a admitir. El juez, si en la solicitud de concurso se cumplen los requisitos subjetivos que señala el propio texto refundido de la ley concursal, admitirá el concurso sin analizar en ese momento si es viable o no es viable. Y la tercera era, perdona. Sí. En su caso, si es muy tarde para presentar el concurso, si el empresario o sus acreedores pueden pedir responsabilidades. Vamos a ver, es lo que hemos venido comentando. Es decir, en España, por desgracia, presentamos los concursos demasiado tarde. Presentamos los concursos cuando ya es difícil la viabilidad. Y la propia ley concursal lo que dice es que la presentación tardía del procedimiento concursal, 2 meses desde que he conocido o debido conocer la situación de insolvencia, habla la moratoria, pero la moratoria no excluye de la obligación de tener que presentar el concurso. Si se produce un agravamiento de la situación patrimonial por esa omisión
del deber de solicitar va a conllevar que el concurso pueda ser declarado concurso culpable y ello conlleva que los consejeros, el administrador, pueda pueda tener que responder con su patrimonio de parte de las deudas y los porcentajes que determina el juez de lo mercantil no cubiertas por la compañía. Pero yo creo que más bien también se refiere a si por cuestión de la moratoria no se ha podido presentar antes y se podría exigir responsabilidades en su caso. Pues... Bueno, yo creo que es un poco lo que decíamos antes. Habrá que ver caso por caso. Si yo me amparo en la moratoria, no presento el concurso y durante este tiempo se ha producido un agravamiento sustancial de mi situación patrimonial de la empresa, se ha producido un crecimiento de la deuda, el plan de viabilidad o el plan de negocio que yo puedo presentar hace ver que la empresa no era del todo viable, puede existir el riesgo de concurso culpable. Por eso yo creo que ahora mismo es importante que se actúe lo antes posible. Si yo presento ahora mismo alguno de los mecanismos preconcursales, en condiciones normales tengo 3 meses. Ahora voy a tener 9 u 8 meses por delante para poder sacarlo. Yo desde luego lo haría. Y si hay una actuación dolosa culposa de los administradores, perfectamente puede ese concurso ser declarado culpable con las responsabilidades que de ellos se derivan para los administradores. Muy bien. Conchita, por su parte, pregunta si una empresa está en situación de insolvencia actual, pero se hace plan de viabilidad y es viable en el medio plazo, si tendría obligación de presentar concurso o sería suficiente con comunicar al juez el inicio de mecanismos preconcursales. Vamos a ver, si una empresa está en una situación de insolvencia y se hace un plan de viabilidad y es viable, es decir, si yo presento habría que ver qué es lo que pretende. Adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, es decir, un acuerdo de refinanciación o un acuerdo extrajudicial de pagos. Si la empresa es viable y tiene seguridad de que va a superar la situación de insolvencia, pues a lo mejor puede esperar. ¿Por qué? Porque lo normal es que no tenga que acudir, si es cierto, a la presentación de concurso. Ahora, si es viable, pero necesita servicios de mecanismos preconcursales, pues para reducir renta, deuda, para ampliar plazos de pago con mis acreedores, yo acudiría al procedimiento preconcursal para, a través del acuerdo de refinanciación o acuerdo extrajudicial de pago, darle absoluta viabilidad a la compañía. Muchas gracias. Nos preguntan también si puedes ampliar los detalles del PREPAC y su gestión, al menos en Barcelona, preguntan. Bueno, tema complicado. Vamos a ver, de todos modos, es un tema que a lo mejor para tratar de comentar a fondo necesitaríamos tiempo. Como antes comentamos, si no, incluso podríamos emitir unas notas para enviar a quien esté interesado. El PREPAC, ¿qué supone? Es un mecanismo que no está hoy por hoy, en este momento, previsto en el texto refundido de la ley concursal. Que los jueces de lo mercantil, los 14 juzgados de lo mercantil de Barcelona, han tomado la decisión de ponerlo en funcionamiento y de poder servirse del PREPAC como forma de agilizar procedimientos concursales. Como decía, en Madrid a mí no me consta hoy por hoy que exista unanimidad entre todos los jueces de lo mercantil para ponerlo. ¿Qué supone? Bueno, pues que yo a través del 583 pongo en conocimiento del juez que estoy en una situación de insolvencia y que quiero proceder a la venta de mi unidad productiva o determinados activos que tiene la sociedad para generar una liquidez que permita hacer frente a el procedimiento concursal. El juez, cuando yo presento esta solicitud en el juzgado mercantil, se va a designar un experto independiente que, si bien no va a tomar facultades de administración y decisión en la compañía, va a ser quien va a controlar que los pasos dados para la venta del activo esencial, de la unidad productiva, pues se realice o bien al mejor, a un tercero que es el que ofrezca mayor dinero porque puede estar pactado con anterioridad, o sea a través de subasta pública, ¿vale? Pero luego tendré que acudir al procedimiento concursal para su aprobación.
Lo que pasa es un tema muy amplio bueno, que acaba de surgir a raíz del acuerdo de los jueces de lo mercantil del 14. Y bueno, pues lo que sí nos podemos comprometer es hacer una nota explicativa de esto en concreto, bueno, si así se requiere. Bien, nos queda claro. Y por último, una pregunta que yo creo que viene a colación de la primera, no tanto a quién se le exige esa responsabilidad por un concurso culpable, sino podría ser el Estado, si hay una nueva moratoria, responsable de estas insolvencias, o que al final pues, las empresas no puedan hacer frente a sus créditos y demás. Yo creo que no. ¿Por qué? En este caso no, es decir, puede haber otros supuestos y creo que lo tenemos claro de responsabilidad patrimonial del Estado. Aquí la moratoria lo que dice es que el deudor, persona natural o jurídica, podrá, es decir, no me lo están imponiendo, como sí puede ser una situación de estado de alarma y por su siguiente responsabilidad. Pero es algo que yo puedo decidir. Y yo creo que si yo decido libremente no acudir al procedimiento concursal, la responsabilidad será mía, del empresario, del órgano de administración, pero no del Estado. Yo creo que no. No termino de verlo, porque no es imperativo, es potestativo, por lo cual decido yo si me acudo o no al concurso. No lo termino de ver, no me lo he planteado, no me lo he planteado y la pregunta pues tiene, pero me resulta difícil de verlo. Perfecto, pues muchas gracias, Miguel. Ha sido súper clarificadora tu exposición y brillante. Y ahora tenemos con nosotros al siguiente ponente, que es Carlos Rodríguez Vallecillo. Carlos es abogado del Estado en excedencia y socio en el estudio jurídico de Hasso ETL Global. Carlos es experto en Derecho de Empresa, es colaborador habitual en cursos de formación y congresos dirigidos a funcionarios, tanto a funcionarios públicos como a la Agencia Estatal, a la Administración Tributaria, a la Abogacía General del Estado. También ha asistido a la Cámara de Comercio de Córdoba para dar ponencias y está muy presente también en el Colegio de Abogados de Madrid. Carlos nos va a hablar sobre el cierre y liquidación de la empresa y la salvaguardia del patrimonio personal, la normativa y operativa de la segunda oportunidad. Muchas gracias, Carlos. Tienes la palabra. Pues muchas gracias a ti, Beatriz, por la presentación y gracias, por supuesto, por la invitación a ESAE, CEPIME y COE. Y es un placer estar aquí esta tarde y compartir mesa con los ponentes que ha organizado la conferencia. Vamos a ver, me toca a mí efectivamente hablar sobre el cierre, la liquidación de la empresa, la salvaguardia del patrimonio personal y lo que es la normativa de la segunda oportunidad. Yo, por introducir un poco el debate, se puede decir que a pesar de la situación económica, a pesar de la situación tan difícil que está viviendo el tejido empresarial en España en este último año, pues a pesar de eso, pues no se ha disparado el número de concursos de acreedores. ¿Por qué? La respuesta la ha dado antes mi compañero Miguel Sánchez Iniesta y está en la moratoria concursal. La moratoria concursal que nos lleva hasta el 31 de diciembre del año 2021 como fecha a partir de la cual sería obligado presentar concurso de acreedores. Bien, yo lo único que quiero añadir a lo que ha planteado muy bien Miguel, y no me voy a extender sobre eso, es que lo que tenemos que pensar es que esta moratoria concursal deberíamos utilizarla precisamente para pensar en la reestructuración de la empresa, en el estudio de la viabilidad real de las empresas que pueden salir efectivamente adelante después de esta situación de crisis. Y un apunte. El Banco de España ya ha advertido al Gobierno en un par de ocasiones de que esta moratoria concursal puede tener un efecto inverso. ¿Por qué? Porque lo que va posiblemente es a favorecer la existencia de empresas zombies que son inviables y que en realidad deberían acudir inmediatamente y sin demora a la solicitud del concurso de acreedores. Bien, en el caso en que
no podamos seguir adelante, tengamos un problema de insolvencia empresarial, efectivamente el concurso de acreedores es un mecanismo legal que nos pone el legislador encima de la mesa para que podamos bien plantear la viabilidad de la empresa o bien acudir a un cierre o liquidación. ¿Es el concurso de acreedores la única manera de cerrar o liquidar una empresa? Sabemos que no. Podemos perfectamente cerrar o liquidar una empresa a través de los mecanismos de la Ley de Sociedades de Capital, que los artículos 360 y siguiente nos permiten con los acuerdos de disolución y de liquidación. Por ejemplo, en la situación actual, en el caso en que estemos teniendo pérdidas, que puede ser lo normal por cómo se están desenvolviendo la actividad empresarial, si tenemos pérdidas que reducen nuestro patrimonio neto a menos del capital social, estamos ante una situación de desbalance patrimonial y, por tanto, tendríamos obligación de dictar el acuerdo de disolución y proceder a la liquidación de la empresa. Eso es importante, el acordar o no este acuerdo de disolución, porque el artículo 367 de la Ley de Sociedades de Capital va a hacer responsable al administrador de las deudas posteriores al acaecimiento de la situación de insolvencia si no se adopta este acuerdo de disolución. Y dice el Tribunal Supremo, en una reciente auto de 17 de febrero del año 2021, que en este caso el 367 de la Ley de Sociedades de Capital lo que está sancionando no es el daño que el administrador pueda causar a la compañía por no acordar la disolución, sino la inactividad de ese administrador de la persona jurídica. Y dice, salvo, obviamente, que el administrador acredite una causa razonable que justifique la no adopción del acuerdo de disolución. Y ahí se podría plantear el hecho de que esté concedida a día de hoy una moratoria concursal podría ser una causa a justificar, una causa razonable para no adoptar este acuerdo de disolución. Bueno, yo lo dejo ahí. Lo que yo quiero señalar es que esta moratoria concursal lo que no va a eximir a los administradores de las personas jurídicas son de hipotéticas responsabilidades que pudieran surgir durante este periodo, no solamente del artículo 367 de la Ley de Sociedades de Capital, sino también eventuales derivaciones de responsabilidad de la Administración Tributaria o de la Seguridad Social. Bien, este supuesto de disolución y liquidación de la Ley de Sociedades de Capital es aplicable, evidentemente, para aquellas empresas que tengan un activo mayor que el pasivo. Si tenemos un activo mayor que el pasivo, pagamos nuestras deudas, cobramos nuestros créditos y, de haber, repartiríamos el patrimonio sobrante entre los socios de la compañía. Pero aquí estamos para otro supuesto. Aquí estamos en el supuesto en que precisamente es el pasivo lo que es superior al activo y, por tanto, para liquidar la empresa vamos a acudir al procedimiento concursal. Efectivamente, la ley concursal permite el solicitar el concurso de acreedores y directamente pedir la apertura de la fase de liquidación. De ahí, como pide el programa, estos serían concursos para cerrar, concursos para liquidar. Y está expresamente previsto en el texto refundido de la ley concursal esta posibilidad, en cuyo caso se dicta auto de declaración de concurso y automáticamente se declara la apertura de la fase de liquidación. En este caso cesarían los administradores sociales, son sustituidos por la administración concursal y se empieza con el plan de liquidación que deberá presentar la administración concursal. Hay también un supuesto que está expresamente regulado ahora mismo en el artículo 523 del texto refundido, en el artículo 530, y es la posibilidad de que el propio deudor presente con su solicitud de concurso un plan de liquidación en el caso en que lleve una oferta vinculante de adquisición de una unidad productiva esté en funcionamiento. En ese caso, el deudor presenta su demanda de concurso, presenta también esa oferta vinculante y aporta un plan de liquidación. Obviamente, en el caso en que se abra la fase de liquidación en el concurso de acreedores, aquí vamos a tener un efecto inmediato, y es que siempre va a abrirse la pieza de calificación que va a ver cómo ha gestionado el administrador la compañía y si el concurso se declara o no fortuito culpable. Antes, Miguel ha anunciado, ha hecho una breve referencia a lo que son los concursos express. El concurso express es un mecanismo muy interesante para aquellas empresas que a día de hoy no tienen actividad, que por razón de su estructura no solamente no tienen actividad, sino que han dejado de tener trabajadores, no tienen absolutamente ninguna viabilidad a futuro porque se trata de un sector, por ejemplo, me estoy acordando de muchísimos establecimientos de hostelería, de restauración, que han tenido que cerrar y que no van a abrir
ya posiblemente en lo sucesivo. Y el concurso express es un mecanismo muy interesante porque permite efectivamente solicitar la declaración de concurso y automáticamente se va a declarar por el juzgado la extinción de la compañía y el cierre del propio concurso de acreedores. La ventaja que tiene esto es que no se va a tramitar un procedimiento concursal, no se van a nombrar administradores concursales, no se va a analizar ninguna pieza de calificación, pero sí debe cumplirse un requisito fundamental, y es que se trate de aquellas entidades que no tengan activo ni para pagar los gastos del procedimiento, ni para pagar los créditos contra la masa. Lo dejo ahí, el tema de los concursos express, porque para empresas pequeñas que no tengan actividad puede ser una manera muy rápida de proceder al cierre y liquidación de la empresa con un mecanismo que está expresamente previsto en el texto refundido de la ley concursal, y como única pega lo que se puede decir es que no todos los juzgados de lo mercantil admiten directamente la declaración de un concurso express. Cuando, por ejemplo, estamos ante empresas que cuelgan de una matriz que ya ha sido antes declarada en concurso de acreedores y alguna de las empresas filiales son las que entran a través de un concurso express, lo que suelen hacer los jueces de lo mercantil es pedir un informe al administrador concursal de la matriz sobre si concurren efectivamente en la empresa filial los requisitos que establece la ley concursal para declarar el concurso express. Pero este concurso, esta situación es muy interesante porque se declara el concurso, se cierra en ese mismo auto, no se nombra administración concursal y se publica en el Boletín Oficial del Estado la extinción de la compañía y en el Boletín Oficial del Registro Mercantil. Bien. Habla el programa de la salvaguarda del patrimonio personal. Bien, efectivamente puede que en nuestra gestión como administradores de la compañía o directamente como autónomos que somos de una empresa, pues tenemos que tomar medidas para salvaguardar nuestro patrimonio personal que pueda verse efectivamente comprometido bien por decisiones empresariales que habíamos tomado o bien por lo que es la propia marcha del proceso concursal. A nadie se le escapa que en nuestro tejido empresarial la mayoría de las pymes en España son autónomos. Y el autónomo responde con su patrimonio personal de las deudas que genere su propia actividad. Y no es extraño tampoco que en muchos supuestos, es bastante frecuente de hecho, la propia familia haya intervenido como avalista o fiador del negocio que tenemos ahí familiar. Bien, vamos a lanzar una serie de ideas sobre cómo salvaguardar el patrimonio personal en el caso en que esto realmente pueda ser posible, ¿no? Vamos a ver, cuando tenemos un negocio y somos autónomos y el negocio va creciendo, aquí lo ideal es profesionalizar el negocio, es decir, cuando estamos con un negocio, una actividad y está tomando una dimensión considerable, lo conveniente aquí es constituir una sociedad de responsabilidad limitada. ¿Por qué? Porque precisamente con eso vamos a limitar la responsabilidad que pueda generar en nuestro patrimonio la actividad de la compañía. Vamos a circunscribir esa responsabilidad al capital que metamos en la compañía, pero no a la totalidad del patrimonio personal. En segundo lugar, se sea autónomo o se sea administrador de una persona jurídica, es fundamental contratar un seguro de responsabilidad civil. Hay que contratar un seguro de responsabilidad civil, hay que tener un seguro que nos proteja personalmente de eventuales errores en la gestión de un negocio, bien frente a acreedores, proveedores, los propios accionistas o trabajadores. Voy a decir una serie de evidencias, pero son evidencias que es que nos encontramos todos los días en los concursos de acreedores y no está de más destacarlo. Es muy importante separar las cuentas personales de las cuentas vinculadas al negocio. Insisto que parece una obviedad, pero cuando uno luego se lo encuentra en la práctica, entiende que había que haber tomado medidas muy básicas para salvaguardar el patrimonio. También en el caso en que estemos hablando de un empresario, persona casada, es fundamental no ya para salvaguardar el patrimonio personal, sino para salvaguardar el patrimonio de la unidad familiar, establecer un régimen de separación de bienes, que es una cosa absolutamente aceptada, normal, y que va a ayudarnos a protegernos, por lo menos parte de la unidad familiar, de hipotéticas marchas no deseadas en el propio negocio. Y por último, voy a hacer referencia a otra obviedad, pero que es importante repetirlo y machacarlo tantas veces como sea posible. Vamos a ver, en la medida de lo posible no se deben prestar avales personales por deudas de una compañía.
Yo entiendo que esto es muy fácil decirlo porque lo que me pueden responder automáticamente, y nos pasa en el despacho a diario, es decir, vamos a ver, es que si no prestamos nosotros el aval personal por la compañía, nos van a cortar la financiación. Bien, si eso es así, el empresario diligente y responsable lo que tiene que hacer antes de prestar ese aval es hacer un análisis profesional, real y riguroso de si ese aval o de si esa financiación que vamos a pedir para nuestra compañía en realidad va a servir para salvar la viabilidad del negocio o es un mero parche. Si llegamos a la conclusión de que esto es un parche en el que ni nosotros mismos estamos convencidos de que consiguiendo esa financiación la compañía a futuro vaya a seguir adelante, obviamente no deberíamos prestar además ese aval personal. Lo digo porque el prestar avales personales a diario en los concursos de acreedores se ve que es lo que se ha llevado por delante no ya a la persona jurídica, sino al administrador de la persona jurídica que ha visto comprometido junto con el patrimonio de la compañía su propio patrimonio personal por haber prestado ese aval personal. Bien, en el caso en que hayamos llegado a esta situación en la que bien por una gestión deficiente, por una gestión no acertada o porque hayamos efectivamente prestado estos avales, hayamos entrado en una situación de insolvencia, bueno, pues la ley pone al alcance de la persona física el mecanismo que llamamos de la segunda oportunidad. Es decir, si no hemos tenido una experiencia positiva a la hora de gestionar nuestro negocio, hemos como persona física caído en una situación de insolvencia, existe el mecanismo de la segunda oportunidad. El mecanismo de la segunda oportunidad se incorpora al ordenamiento jurídico español con una ley del año 2013 y actualmente lo recogió, además del texto refundido de la ley concursal, un Real Decreto Ley del año 2015. Y a mí, cuando se habla de segunda oportunidad, me gusta acudir precisamente a la exposición de motivo de la ley del Real Decreto Ley 2015 porque mejor no se podía explicar. Y decía, mire usted, esto consiste en que la persona física que ha tenido un fracaso económico, personal o empresarial, tenga la posibilidad de encarrilar nuevamente su vida sin tener que arrastrar indefinidamente una losa de deuda que nunca va a poder satisfacer. Desde luego está dicho de manera perfecta ahí en la exposición de motivo de ese Real Decreto Ley. Vamos a intentar darle una segunda oportunidad a aquel que ha fracasado económicamente y que merece que el derecho le dé esa opción de salir adelante. Actualmente se regulan los artículos 486 y siguientes del texto refundido de la ley concursal, que son básicamente el trasunto de los antiguos artículos 178 bis de la ley concursal. Y voy a señalar varias características de esta segunda oportunidad. En primer lugar, la segunda oportunidad presupone que la persona física ha entrado en insolvencia y se ha tramitado su propio concurso de acreedores. Y ahí, al finalizar la tramitación de su concurso de acreedores, viene a solicitar lo que llama la ley la concesión del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho. Es decir, que se le perdone al deudor persona física que no ha podido pagar todos sus créditos en el concurso, que se le perdonen para tener esa segunda oportunidad. ¿A quién se le puede perdonar? Primero dice la ley, vamos a ver, se la vamos a perdonar, estamos hablando siempre de una persona física, persona natural, al deudor de buena fe. ¿Quién es el deudor de buena fe? Punto primero, un deudor que no haya sido declarado culpable su concurso de acreedores. El concurso ha tenido que ser declarado fortuito. Y en segundo lugar, vamos a mirar un poco en la historia personal del deudor, porque es importante que esta persona física no haya sido condenado por delitos contra el orden socioeconómico o delitos contra la hacienda pública en los 10 años anteriores. ¿De qué hablamos? Hablamos de delito de insolvencia punible, de delitos de blanqueo de capitales, delito societario. Bien, esa es la parte subjetiva. La parte objetiva. A todas las personas físicas que sean declaradas de buena fe según la ley concursal se le puede conceder el beneficio de exoneración. No. La ley exige que se haya cumplido con un sacrificio patrimonial. ¿Cuál es ese sacrificio patrimonial? Vamos a distinguir dos supuestos. Primero, aquellos que hayan acudido antes del concurso al acuerdo extrajudicial de pago que antes explicaba Miguel Sánchez Iniesta. Si se ha acudido antes o si se ha intentado acudir al acuerdo extrajudicial de pago, aunque sin éxito, para que se conceda el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, hay que haber pagado la totalidad de los créditos contra la masa, los que se han generado durante la tramitación del concurso, y la totalidad del crédito privilegiado. Si no se ha acudido al acuerdo extrajudicial de pago, además
este deudor debe haber pagado el 25% del crédito ordinario en su concurso de acreedores. Y se pueden plantear, vamos a ver, ¿y qué pasa con aquellos deudores que son de buena fe, pero que precisamente por la estructura de su negocio no han tenido activo bastante para pagar los créditos contra la masa y los créditos privilegiados? Precisamente estos que son más débiles le vamos a negar el beneficio de exoneración, y dice el legislador, no, vamos a establecer un régimen especial. ¿Cuál es ese régimen especial? Y es que a ti, deudor, que no has podido pagar esos créditos, te permito que me propongas un plan de pagos. Si tú me propones un plan de pago para pagar los créditos contra masa y los créditos privilegiados de tu concurso, si finalmente los paga en el plazo de 5 años que establece el texto refundido de la ley concursal, se te podrá conceder también el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho. Bien, ¿cuáles son las deudas que se nos pueden perdonar? Pues si hemos acudido a el acuerdo extrajudicial de pago, se nos va a poder perdonar la totalidad del crédito ordinario y la totalidad del crédito subordinado. Si no hemos acudido al acuerdo extrajudicial de pagos, se nos perdonará el 75% del crédito ordinario y el 100% del crédito subordinado. Y si me da tiempo, planteo una idea nada más. ¿Qué pasa? Como decía al principio de la ponencia nuestro presentador, ¿qué pasa con el crédito público? Porque el crédito público, si a mí se me va a conceder el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, pero voy a cargar con la mochila del crédito público, normalmente agente tributario y seguridad social, pues esto es una losa a lo mejor que no va a cumplir con la finalidad que tiene el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho. Y en este caso, quiero destacarlo porque, a la luz del antiguo artículo 178 bis de la ley concursal, el Tribunal Supremo, en una sentencia de 2 de julio del año 2019, llegó a la conclusión de que el crédito público también podía ser exonerado. Muy bien. Llegamos al texto refundido de la ley concursal y si acudimos a los artículos 491 y 497 del texto refundido, resulta que el crédito público, según el texto refundido nuevo, no puede ser exonerado. Y entonces, aquí entramos en un problema de técnica legislativa y voy a tratar de explicarlo muy sucintamente. Lo que hace un texto refundido, lo que hace el gobierno con un texto refundido, como su nombre indica, es refundir los distintos textos legales que regulan una materia concreta y determinada, en este caso, el derecho concursal. Pero el artículo 82 de la Constitución, que es en el que se ampara la delegación legislativa para que el gobierno pueda dictar un texto refundido, que es una norma con rango de ley, no le permite al gobierno modificar la legislación anterior, ni tampoco le permite contradecir los pronunciamientos judiciales que hayan interpretado la ley que estamos refundiendo. Dice el Tribunal Constitucional, mire usted, gobierno, si el gobierno se extralimita en su función de la delegación legislativa, se puede producir un efecto que se llama ultra vires. ¿Qué quiere eso decir? Que usted ha utilizado la delegación legislativa excediéndose en su potestad. Si se produce el efecto ultra vires, el efecto inmediato que tiene es que esa norma concreta podría no ser aplicada por los tribunales de justicia, sino que podrían aplicar la norma anterior, que en este caso fue interpretada por el Tribunal Supremo. Y dejo aquí una serie de resoluciones de los juzgados de lo mercantil, número 3 de Barcelona, de 22 de septiembre de 2020, o el número 7 de Barcelona, de 23 de noviembre, 30 de noviembre y 14 de diciembre de 2020, que están exonerando el crédito público a pesar de lo que dice el artículo 491 y 497 de la ley concursal. Bien, lo dejamos aquí. Como idea final para concluir, si bien es cierto que hemos podido tener una trayectoria empresarial que nos ha abocado finalmente a un concurso de acreedores y que ha supuesto la declaración de insolvencia de una persona física, el mecanismo de la segunda oportunidad lo que nos permite afirmar es que en este caso el concurso no es el final, hay una segunda opción. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, Carlos, por tu magnífica exposición y clarificadora. Hay dos preguntas que te quieren hacer. Por un lado, ¿qué tipo de seguro recomiendas hacerse? Esto obviamente depende muchísimo del sector de actividad en el que estemos. Podemos hablar nosotros mismos por nosotros mismos, los abogados. Los abogados tenemos que tener un seguro de responsabilidad civil y, lógicamente, el seguro de responsabilidad civil tiene que ser adecuado siempre
a la actividad que se desempeña y al riesgo al que se enfrenta uno con el desempeño de la actividad. Eso depende en cada caso concreto, pero un seguro de responsabilidad para responder de los errores que se haya podido cometer en el negocio como consecuencia de la actividad profesional. Muy bien, y después te preguntan qué alternativa hay a los avales personales si te ves en la tesitura de prestarlos. ¿Eres partidario entonces de liquidar la empresa? O... Evidentemente, vamos a ver. La idea es la siguiente. Cuando yo decía que era muy fácil lanzar esta idea, que no se presten avales personales, pero claro, la experiencia lo que nos enseña es que precisamente si ese empresario o persona física no presta un aval para defender a su compañía, seguramente nos van a cortar la financiación. Lo que yo recomiendo, lo que yo os insisto, y eso en el despacho no paramos de decirlo, es que es fundamental, antes de prestar ese aval, hacer un análisis riguroso y profesional de si la financiación que estamos pidiendo para nuestra compañía sirve realmente para la viabilidad de la empresa. Si no sirve para la viabilidad de la empresa, pensemos que no solamente lo normal será que nuestra empresa acabe cayendo, sino que nosotros vamos a ir detrás. ¿Vale? Perfecto. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Carlos. En tercer lugar, tenemos a Ramón María Caldús Farnós. Es auditor, abogado, economista, doctor en Derecho y of Counsel de ADADE. Es licenciado en Económicas y Empresariales, doctor en Economía, en Derecho, es auditor de cuentas, técnico superior en Prevención de Riesgos y además, entre otros, pues es vicepresidente de la Cátedra de China. Puedo seguir hablando mucho más y extenderme porque es, entre otras cosas, nuestro presidente, el presidente de la Asociación Española de Servicios Avanzados para Empresas, y nos va a hablar sobre las estrategias y aspectos prácticos a tener en cuenta en todo procedimiento concursal. Bien, muchas gracias, Beatriz. Gracias a ESAE y tú como vicepresidenta, que eres la que realmente está ganando este evento. Gracias a COE y gracias a CEPIME. Bueno, cuando uno le toca hablar con las limitaciones de tiempo de las que todos los ponentes nos hemos quejado, le toca hablar en último lugar y después de unas exposiciones tan brillantes como las de Miguel y Carlos, pues normalmente uno ya asume que se va a encontrar con lo que tiene preparado bastante pisado, ¿no? Lo que no estoy acostumbrado a que encima el presentador, en este caso Gregorio, también se dedique a pisarme en mi discurso. Esto ya no es, se sale un poco de lo normal, ¿no? Bueno, yo voy a intentar, ya los que me conocéis ya sabéis que soy un maniático del tiempo, por lo tanto, la ventaja que tiene es que uno puede administrar el tiempo para no repetir cosas que he pensado decir que ya se han dicho, ¿no? Procuraremos acabar a las 6:30 en punto. La primera cuestión que quiero señalar son determinados aspectos. Se han dicho, pero no por haberse dicho, no deja de ser importante que se puntualicen. El primero es que no hay trajes a medida, no hay trajes en serie, son todo trajes a medida. Cada concurso es único y cada concurso hay que tratarlo en función de sus circunstancias. Esto es algo que hay que tener en cuenta, por lo tanto, que nadie piense que existe una plantilla y todos los concursos pasan por esta plantilla. Hay que acudir a un profesional que entienda, que sea experto en estas materias y a partir de ahí que busque y le haga el traje a medida en función de su realidad. Lo segundo es que cuando uno ya finalmente decide que lo conveniente es presentar el concurso, tiene que tener en cuenta que los tiempos son muy diferentes de los de la vida normal y real. Es decir, un auto de admisión del concurso puedes tenerlo en una semana, pocas veces sucede, pero lo puedes tener perfectamente en 3 meses. Y una empresa en aquellos 3 meses, si ya estaba mal, puede estar no mal, puede estar muy mal. O incluso las previsiones que se habían hecho respecto de un posible convenio, posibles acuerdos, pueden haberse ido al traste. Por lo tanto, esto hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de planificar y tener en cuenta el escenario, ¿no? Luego, una cuestión, yo también soy administrador concursal, pero bueno, tengo que admitir que uno de los problemas que tenemos es los diferentes criterios según el administrador concursal que te toque. Si el administrador concursal es economista, no es lo mismo que si el administrador concursal es abogado. Si el administrador concursal tiene 60 años y es experto y ha llevado muchos, no es lo mismo si te toca un administrador concursal que con poca experiencia, ¿no? Por lo tanto,
Esto supone una serie de engorros desde el momento en que el administrador concursal interviene al administrador de la empresa y por lo tanto no puede tomar decisiones importantes, excepto en el día a día, no puede tomar decisiones importantes el administrador de la empresa y el administrador concursal probablemente se lo tome con papel de fumar, porque hay una tendencia a pensar que siempre se le quiere engañar y se le quieren volar coles por la escuadra, ¿no? Por lo tanto, este es otro problema que hay que tener en cuenta y es que superado el trámite de la admisión a concurso con el tiempo que no sabemos cuánto va a tardar, esperar a ver, conocer, ver la cara y hablar con el administrador concursal para saber cómo hay que enfocar los tiempos en función de la idiosincrasia de esta persona que nos ha tocado en suerte y que es un profesional del tema, pero que puede tener criterios muy diferentes respecto unos de otros, ¿no? Y luego, y se ha tocado muy, aquí yo quiero poner en evidencia, o se puede poner en valor, el tema de la venta de la unidad productiva, excepto en los concursos express, que no procede, obviamente, lo ha explicado muy bien Carlos. En los demás temas yo soy de los que digo que si no vas al concurso con un acuerdo previo, con un convenio pactado, plantéate la venta de la unidad productiva. Porque es la única manera de, y ahí le devuelvo la pelota a Gregorio como presentador, cuando él decía que hay dos posibilidades, o reestructuración o liquidación. Yo digo que hay otra posibilidad intermedia, que es venta de la unidad productiva y liquidación. Y después abundaremos un poco más en el tema, ¿no? Bueno, está el tema de los avales, que me gustaría también tocarlo, es interesante y es importante porque es un problema endémico en nuestro país. O sea, la mayoría de los concursos de empresas pequeñas y medianas, o pequeñas y muy pequeñas, y estos son de los que van a haber más en el futuro, pese a la prórroga del tiempo para presentarlo. Bueno, nos encontramos con que hay avales, y que hay avales en el sentido que muchas veces en empresas, aún siendo sociedades, no solo ha avalado el administrador o los socios, sino que han avalado los padres de los socios, y que además son personas que están jubiladas. Y esto nos lo estamos encontrando y nos lo vamos a encontrar mucho en los tiempos que vienen, ¿no? Hechas estas cuestiones, estas matizaciones prácticas, quiero también comentar 4 puntos. Uno, como cuestiones previas. Uno es las novedades que nos ha traído en materia concursal el Real Decreto Ley 5/2021 del 12 de marzo, que, bueno, pues de alguna manera ya se han ido explicando, y lo que primero que componen, que traen es, bueno, que prorrogan las medidas ya recogidas en la Ley 3/2020, 18 de septiembre, y posteriormente ampliadas en el Real Decreto 34/2020, de 17 de noviembre, también del 2020. Se establece el cómputo, como aquí se ha explicado muy bien, del plazo de 2 meses para solicitar la declaración de concurso, se aplaza al 31 de diciembre de 2021. Bueno, yo este tema, coincido con lo que han dicho mis compañeros, solamente puedo verle una ventaja, y que es el tema que ha tratado Carlos al final, y es la exención, en el caso de segunda oportunidad, de los créditos públicos de Hacienda y Seguridad Social. El que ganemos un poco de tiempo solo me puede favorecer, porque para todo lo demás solo veo aspectos negativos, esto lo ha explicado muy bien Miguel, es decir, cuidado que si nos retrasamos, no solo esto puede ser perjudicial para la reestructuración o liquidación, sino que puede ser perjudicial para los propios administradores, porque pueden entrar en responsabilidad, y no vamos a abundar en ello, pero coincidimos en este tema. Bueno, el único aspecto positivo, por encontrar alguno, es que como estamos pendientes de que se transponga una directiva comunitaria que sí va en el sentido de exonerar los créditos públicos, pues bueno, pues este tiempo que nos aplacen, que se transponga la directiva comunitaria antes del 31 de diciembre y lo que se presente después, pues ya sea en estas condiciones de cara a la normativa de segunda oportunidad. Aparte de esto, aspectos positivos no he visto ninguno más, ¿no? Reiterar lo de la no exclusión de responsabilidad de los administradores por la ampliación del plazo. Este es un concepto erróneo, y coincido con Miguel en este sentido. Es un concepto erróneo desde la perspectiva de que se está entendiendo de que como no tengo obligación de presentar el concurso, yo como administrador no soy, hasta el 31 de diciembre no soy responsable, y esto no es así, porque la moratoria no exime de una culpabilidad eventual del administrador si concurre, como también se ha dicho, el precepto de agravación de la insolvencia, debido a que el legislador no ha reformado en este decreto la norma en relación a su responsabilidad en una situación de insolvencia. Reiterar lo del concurso express que nos han explicado muy bien mis predecesores, efectivamente, y decir que en la práctica hay que, o sea, el concurso express hay 2 cuestiones por las que el juez puede no admitirlo.
Una, porque considere que sí hay suficiente masa activa como para pagar los gastos del concurso. Esto, si pasara, yo como abogado me sentiría muy mal, porque quiere decir que no lo he presentado adecuadamente. Y la otra, que ya no depende de mí, es de que el juez considere que pueda haber una retroacción. Sabemos que hay 2 años, de un periodo de 2 años, en los que se pueden retrotraer operaciones que se han hecho en fraude de ley. O incluso que se ha hecho en perjuicio de acreedores, con lo cual el juez puede pensar, yo no sé, y hay muchos que lo piensan así, yo no estoy seguro y no sé si esto puede suceder, acaecer o no, y por lo tanto digo que nada de concurso exprés y nombro administrador concursal. En estos casos, lo procedente es tenerlo todo, haberlo presentado muy bien para que el juez se lo crea, primer punto, y vea que es un concurso exprés real. Y segundo, que si aún teniéndolo muy claro, su señoría no lo ve claro y resulta que me nombra un administrador concursal, como mínimo que el administrador concursal lo vea claro. Porque entonces el administrador concursal, el informe del administrador concursal es muy sencillo, es decir, no existe, yo mismo no voy a cobrar, porque si obligar al administrador concursal a tramitar, a llevar un concurso donde no hay masa activa es obligarle a trabajar sin cobrar, yo mismo no voy a cobrar, efectivamente, ciertos son los toros, no he detectado nada que sea retrotraíble y por lo tanto procede que se archive el concurso, con los beneficios que nos ha explicado muy bien Carlos, de que desaparece cualquier tipo de responsabilidad para los administradores en este supuesto, ¿no? Bien, ¿cuáles son los efectos en este caso de la conclusión, de la declaración y conclusión simultánea del concurso? No es lo mismo si estamos hablando de una persona física que si estamos hablando de una persona jurídica. Cuando estamos hablando de una persona física, ya sabemos que existe la responsabilidad universal del deudor, salvo que obtenga el beneficio de la segunda oportunidad, de la acceleración del beneficio del pasivo insatisfecho. Si no es así, la persona física sigue respondiendo de las deudas. Precisamente por esto, no pasa así con las personas jurídicas. Las sociedades, cuando se archiva el expediente por insuficiencia de masa activa, se archiva en base al concurso exprés, automáticamente se disuelve la sociedad y no existe responsabilidad del administrador ni ningún responsable por las deudas, visto que esta sociedad queda automáticamente disuelta, ¿no? Bueno, precisamente en el caso de las personas individuales, bien sean empresarios o no, empresarios en este caso autónomos o no, precisamente el concurso me sirve para que después pueda aplicar la normativa de segunda oportunidad, que entonces entraríamos en los aspectos que antes también han sido explicados, ¿no? En conclusión, este tipo de concurso es una vía ágil y de coste muy reducido y que nos evita desagradables sorpresas a las que estamos muy acostumbrados y cada vez nos vamos a acostumbrar más. Esto que era muy típico y pandémico y biendémico en nuestro país, en el sentido de que dejábamos la sociedad muerta, aunque hubiera deudas y aquí no pasaba nada, esto ya hace tiempo que se acabó. Es decir, después viene la derivación de responsabilidad y, lógicamente, el administrador responderá de las deudas que tenía la sociedad que se ha quedado inactiva y que no se ha disuelto correctamente o por la vía de pagar, que es una manera de liquidar, o por la vía del concurso, que es otra manera de eximirnos de las deudas que tenía la sociedad y para que no puedan afectar a los administradores, ¿no? Bien, yo quiero comentar también otro tema que para mí es muy importante y además va a marcar los próximos tiempos, que es la venta de la unidad productiva. El texto refundido de la ley concursal, y coincido que no puede decir cosas diferentes de lo que decía la ley anterior, efectivamente, establece una definición de la unidad productiva, por primera vez, porque antes no existía definición de la unidad productiva, y la que existía estaba prevista en la legislación laboral, pero no en la legislación concursal. Por lo tanto, la novedad es que establece una definición de unidad productiva. Y el segundo punto que el texto refundido establece y deja claro es que el único juez competente para declarar la sucesión de empresas es el juez del concurso, ya no el juez de lo laboral, el juez del juzgado de lo social como era anteriormente, ¿no? En definitiva, esto favorece, promociona una alternativa liquidatoria que es la venta de la unidad productiva y que pienso que sí, que es una manera muy, muy, muy sana de poder salvar parte del tejido empresarial y por tanto parte del empleo, ¿no? No voy a entrar en la forma de vender la unidad productiva en fase común y en fase de convenio. Tiene que tener autorización del juez y en base a liquidación pues lo puede hacer directamente el administrador concursal. Ha tocado, Carlos, también un tema que es la oferta vinculante
por oferta vinculante y en firme por una unidad productiva. Bien, ¿esto qué significa? Y esto es algo que yo aconsejo. Es decir, si yo tengo una unidad productiva que puede ser rentable, pero que no lo es por la carga que lleva, y esto va a ser imposible, y que encima los números me dicen que si yo llego a un convenio para pagar esta deuda, tengo que estar 25 años, quiere decir que esto no, ni es vida ni es nada. En este caso yo lo que sugiero es llegar a un acuerdo, plantear la venta de la unidad productiva que sí es rentable y llegar a un acuerdo con alguien que le interesa esta unidad productiva, que yo lo tengo muy fácil porque yo conozco quiénes son mis competidores y la puedo vender a un competidor, y plantear una venta vinculante de la unidad productiva, una oferta vinculante por parte de este competidor, por poner un ejemplo, puede ser un inversor, y solicitar, presentar el concurso con la oferta vinculante de la unidad productiva y al mismo tiempo solicitando la liquidación. ¿Por qué? Porque la empresa ya no es viable, ya ha vendido la unidad productiva, con lo que se saque de esto pues servirá para pagar a los acreedores de acuerdo con la prelación que establece la normativa. Entonces, con esto provoco, primero, que el juez nombra administrador concursal y el administrador concursal se tiene que pronunciar sobre este tema en el plazo de 5 días y en el plazo de 10 días y en un plazo de 10 días poner a esta oferta de unidad productiva en conocimiento exclusivamente de los que están en el concurso porque son acreedores o porque son deudores, incluidas Hacienda Pública y Seguridad Social, por si quieren mejorar la oferta, al margen de que sale publicado en el boletín oficial, y posteriormente a esto, si no hay nadie que mejore la oferta, no hay nadie que contradiga que es algo lícito y que está correctamente planteado, adjudica la unidad productiva. A continuación, normalmente cuando se trata de una venta de unidad productiva hay trabajadores, con lo cual, ¿qué nos ahorramos? Las indemnizaciones. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que con la venta de unidad productiva no solamente conseguimos un dinero que me servirá para pagar parte de las deudas, sino que además me evito unas deudas que de la otra manera también formarían parte del pasivo, de la masa pasiva. Bien, y después el administrador concursal se lo ponemos muy fácil, por lo tanto tendrá una tendencia que esto sea así, porque una vez desaparecida la unidad productiva, lo que queda son cosas que no molestan, serán máquinas que no eran necesarias para la unidad productiva, elementos de activo que no eran necesarios, inmuebles, deudas de clientes. Por lo tanto, lo que queda es algo que no le urge a la hora de plantear la liquidación que yo he pedido. Otra cuestión importante es que al a presentar esta oferta y solicitar la liquidación al mismo tiempo, el administrador concursal desaparece. Porque al entrar en el proceso de liquidación desaparece, el administrador concursal, no, el administrador, desaparece el administrador y actúa como administrador el administrador concursal. Con lo cual, y lógicamente lo necesitan para la venta de la unidad productiva y lo necesitan también para después la liquidación que pueda ayudar, pero ya deja de ser responsable el administrador de lo que acaezca a partir de aquel momento. Por lo tanto, me parece un sistema interesante este de la venta de la unidad productiva. En cuanto a la ley de la segunda oportunidad, y acabaré con esto, ya nos ha explicado, mis predecesores nos han explicado lo que hay que cumplir, ser persona física, no empresario, ser empresario autónomo, encontrarse en situación de insolvencia, lo de no superar los 5 millones, bueno, todas estas cuestiones que vienen enumeradas en la ley. Y luego también Carlos nos ha explicado muy bien lo que es un deudor de buena fe y la forma de conseguir el beneficio, el BEPI, la forma de conseguir la exoneración de los pasivos no cubiertos, porque existe una forma rápida, que es, bueno, pues habiendo pagado los créditos contra la masa, básicamente gasto de abogado, administrador concursal, notario, registrador, los créditos privilegiados, que son los garantizados con hipotecas y otros, y haber intentado, bueno, es importante, también se ha dicho, pero lo reitero, es muy importante haber intentado un acuerdo extrajudicial de pagos precisamente para exonerarnos de todos los créditos ordinarios, ya que de otra manera solamente nos exoneraríamos del 75%, como muy bien también se ha explicado. Luego está la vía indirecta o la larga, que aquí, aunque parezca muy complicado, si lo leemos en términos jurídicos, si lo trasladamos al Román Paladín es muy fácil. Lo que me está diciendo es que, excepto
hoy, excepto también las sentencias que nos ha explicado Carlos, curiosamente son todo tribunal, son jueces de lo mercantil de Barcelona, y es que hay una escuela en este sentido, no es extraño, y no coinciden todos los jueces, o sea, como te toquen La Coruña, lo tienes muy mal. Te van a decir que los créditos, y no lo digo por casualidad, lo de La Coruña, te van a decir que los créditos públicos que nos quedan exonerados, con lo cual en la mayoría de los casos, si no quedan exonerados, la gente cuando le ha ido mal, y sobre todo los autónomos, han dejado de pagar a Seguridad Social y Hacienda, ¿no? Entonces tampoco no sirve de nada. Bueno, suponiendo esto, que te toque un juzgado mercantil de Barcelona o que como consecuencia de la directiva comunitaria este tema quede solucionado, claro, tampoco es tan complicado, porque lo que te dicen es, tú con lo que tienes, claro, evidentemente te has quedado sin nada en una situación así. Con lo que tienes, que normalmente lo que se tiene es o un salario o una pensión de jubilación, muchas veces, con lo que tienes, la parte no embargable de lo que tienes, ya lo sabemos cómo funciona esto, el primer salario mínimo interprofesional no se puede embargar, del segundo salario el 30% y así. Entonces, de esta parte tienes que contribuir con un porcentaje de esto para pagar las deudas. Y aunque parezca algo rocambolesco, si yo debo 1 millón de euros, pero estoy cobrando 1.500, con lo cual me podrán embargar solo el 30% de 400. Pagando esto, suponiendo que no tenga una desgracia y tenga que pagar algo más y no llegue ni a eso, pagando esto durante 5 años se me exonera el 1 millón de euros. Porque yo he hecho lo que podía hacer y me he comportado adecuadamente, ¿no? Bueno, pues esta es una posibilidad que sí puede servir para muchas de las personas que se encuentran en esta situación. Y continuando con lo de los avales, yo lo que recomiendo es que los avalistas que se encuentren en esta situación soliciten, y bueno, la norma está para esto, soliciten un acuerdo extrajudicial de pagos, que esto quiere decir yo que les debo a estos dos bancos 100.000 euros a cada uno, resulta que les propongo de los 100.000 reducirlo a 1.000 a cada uno y pagarlo en 7 años. Me van a decir que no seguro, con lo cual después tendré que presentar un concurso consecutivo, y en este concurso, que si puede ser, será express, y si no, pues se liquidará lo que haya. En este concurso después voy a intentar aprovechar, siguiendo los consejos que nos ha dado también Carlos, voy a intentar aprovechar los beneficios del pasivo insatisfecho y quedarme sin ninguna deuda en este sentido. Vamos a dejarlo, sí, creo que Perfecto. he cumplido a falta de 2 minutos. Sí, perfecto. Nada más, una última pregunta que te hacen: si el incremento de procedimientos concursales que se ve en el horizonte es muy grande, y lo es así sin dudas, y a la vista de todas las ponencias, si es totalmente recomendable la revisión de situación empresarial y toma de decisión inmediata sin esperar a la finalización en moratoria, haciendo el traje a medida que indicabas, y para intentar evitar esa responsabilidad personal de los administradores. Bueno, yo me repito a lo que ha explicado muy bien Miguel en este sentido, ¿no? Efectivamente, o sea, yo no esperaría el 31 de diciembre. Primero, que como vamos equivocados, a pesar de que creo que los tres lo hemos intentado aclarar, vamos equivocados en el sentido de que hasta el 31 de diciembre no hay responsabilidad. Esto no es así, ya lo hemos explicado y además hemos coincidido los tres en esto. Por lo tanto, hay responsabilidad si tú has agravado la situación. Por lo tanto, cuidado con este tema. Segundo, efectivamente, consecuencia de esta creencia de que no hay responsabilidad hasta el 31 de diciembre, va a haber un colapso total. Va a haber, o sea, para el 14 de marzo, suerte que se soltó la información de que sí se iba a prorrogar, porque ya había mucha gente pensando en prepararlo, y además fue viernes y vencía, que era 13 y vencía en 14, con lo cual si no, el sábado se hubieran presentado concursos por registro. Entonces, mi consejo es que en función, claro, hemos dicho que son trajes a medida, los que estén en una situación, que estén viviendo del crédito ICO, pero que no le vean futuro y no vean que después van a poder devolver el crédito ICO, que ya se plantean el presentar el concurso. Si encima lo están avalando, que es lo que pasa en muchísimos casos, que se planteen la estrategia de solicitar el acuerdo extrajudicial de pagos, sabiendo que no van a llegar a ningún acuerdo porque no lo pueden pagar, pero hay que solicitarlo para que después puedan exonerarse de todos los créditos ordinarios, presentar el concurso de la empresa y luego, cuando les venga a ellos como consecuencia de avalistas, lo mismo, solicitar el acuerdo extrajudicial de pagos y presentar concurso consecutivo para después poder solicitar la exención de todas las deudas. Bueno, puede ser, aunque sea o una segunda oportunidad como empresario o una segunda oportunidad como jubilado, y que no tengas que tener que ir jugando para que cada mes para que no te embarguen la cuenta corriente en la que te están ingresando la pensión. Hablando clarito y en plata. Muy bien, pues muchas gracias, Ramón, por tu brillante exposición. Yo creo que el colofón de esta jornada es que la liquidación
no es el final, que hay otras posibilidades alternativas y espero que haya servido a todos los que nos han acompañado esta tarde estas ponencias para clarificar la situación, dándoles las gracias por su presencia, su compañía y a la COE, como siempre, por su disponibilidad. Muchas gracias.